Muchas gracias por la invitación. Actualmente son las 10 de la mañana aquí en Chile y bueno, estamos empezando al igual que ustedes un poquito después, ¿no es cierto?, este día. Y nada, en primer lugar agradecer al gobierno de Colombia y al equipo del proyecto de distritos térmicos que nos ha dado esta invitación a participar en el tercer Congreso Internacional de Distritos Térmicos, ¿no es cierto? Aclarar, creo que el currículum está un poquito desactualizado, parece, porque hoy día, como bien dijiste, soy el jefe de la unidad de infraestructura, edificación y ciudades del Ministerio de Energía y hoy día estoy a cargo de este equipo que más bien impulsa toda la planificación, impulsa todos los programas de desarrollo y todo lo que tiene que ver con la política pública en el país. Sin decir más, no sé si voy a compartir la presentación para poder contarles sobre lo que hacemos en términos de la planificación urbana sostenible y cómo esto está vinculado, ¿no es cierto?, al trabajo que hacemos en lo relacionado a la energía distrital o distritos térmicos. Claro que sí, Nicolás, te dejo. El escenario es tuyo y puedes compartirnos, pues, por supuesto, todas las experiencias y toda la información que nos traigas. Adelante. Espero que se esté viendo, no sé si me pueden confirmar porque está todo ok, me parece, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como les decía, la idea es comentarles sobre la planificación urbana sostenible para el desarrollo de los distritos térmicos. Mi nombre es Nicolás Pintor y, como comentaba Laura, soy ingeniero civil industrial con especialidad en mecánica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios en energía solar, eficiencia energética y con una vasta experiencia, ¿no es cierto?, en el desarrollo, planificación e implementación de proyectos sustentables. Hoy día me desempeño en el Ministerio de Energía de Chile y estoy dedicado a la promoción e implementación de las políticas públicas, normativas y todos los programas de fomento tecnológico que tienen que ver con, ¿cierto?, con el foco de la incorporación de la eficiencia energética y la energía renovable en edificios y ciudades. Un poco como contexto, ¿no es cierto? Hoy día todos sabemos que estamos en esta carrera contra el cambio climático y en particular nosotros desde el Ministerio de Energía la verdad es que tenemos tremendos desafíos y hemos desarrollado en el último tiempo importante planificación energética de largo plazo. Entonces, la pregunta para hoy un poco es ¿cómo se vincula, ¿no es cierto?, la planificación energética con la planificación urbana y cómo ha sido nuestra experiencia en torno a esto, ¿no?, que no es fácil a veces. En cuanto al contexto mundial, Laura nos comentaba algunos números, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Sabemos que del uso final de la energía, más del 50% corresponde a usos térmicos, un 20% a usos eléctricos y el 30% restante más o menos a transporte. De estos consumos de uso térmico, la verdad es que en su gran mayoría están vinculados, ¿no es cierto?, al consumo de combustibles fósiles. Y en pequeñas cantidades y en crecimiento, ¿no es cierto?, se están desarrollando, ¿no es cierto?, soluciones de energías renovables, ¿no es cierto?, modernas a través de ya sea la biomasa, la solar, los distritos térmicos, que es lo que hoy día estamos hablando, electricidad renovable y la geotérmica. En el contexto chileno, la verdad es que contarles que dentro de lo que en nuestra unidad, ¿no es cierto?, se refiere, la distribución de los consumos energéticos va de esta forma: un 22% corresponde a todo lo que es residencial, público y comercial, que es por sobre todo lo que le aboca a la unidad que yo lidero. Y por otro lado está todo lo que es transporte, que es un 36%, y la industria y minería un 38%.
Como dato importante, saber que de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en Chile, el 78% corresponde o está vinculado al uso de energía. Y en concreto, algunos datos interesantes que hemos ido aprendiendo en el camino sobre cuáles son los consumos a nivel de vivienda. Son datos de una vivienda tipo promedio en Chile, en donde podemos ver cuál es el consumo por energético, donde la leña es muy relevante y esto es parte importante de lo que les voy a contar. También hay consumos de gas natural, GLP, y la electricidad dentro de los consumos de consumos finales, ¿no es cierto?, por energético de las viviendas. Se puede ver también que en términos del gasto, la comparación entre el uso, ¿no es cierto?, a ver, voy a ocultar aquí, perdón. En cuanto a la relación entre consumo y gasto, es interesante ver cómo la torta, ¿no es cierto?, se reparte distinta en términos energéticos versus qué impacto tiene en gasto, ¿no? La electricidad, por así decirlo, representa un 23% del consumo, pero cuando se lleva a gasto, esto pasa a ser casi el doble. Y puntualmente, donde se nos genera más conflicto, en la zona sur del país, donde efectivamente el porcentaje, ¿no es cierto?, de la energía consumida por año dedicada a la calefacción es aún mucho mayor. En promedio en Chile es sobre el 70%, pero en el sur del país corresponde al 80% prácticamente. Y la mayoría de esta calefacción es suplida, ¿no es cierto?, por artefactos ineficientes y contaminantes, principalmente el uso de la leña de mala calidad. Esto tiene que ver con que la leña es húmeda y por eso su combustión es ineficiente y muy contaminante. El impacto que esto tiene es realmente importante. Es una temática que desde ya hace varios años que en Chile es un tema a resolver. Los problemas de contaminación del aire en todas las zonas centro-sur quedan a la vista y la verdad es que en números son bastante fuertes, ¿no? Esta es una imagen, aquí hago un zoom de la ciudad de Coyhaique en la época de invierno. Aquí se puede ver cuánto impacta, ¿no es cierto?, el uso de la leña finalmente en el tema atmosférico. Y esto nos lleva a que hemos desarrollado desde ya hace hartos años políticas públicas, ¿no es cierto?, en estas líneas. La principal tiene que ver con los planes de descontaminación, impulsados por el Ministerio de Medio Ambiente, y en donde hoy día ya existen 9 de estos planes de descontaminación que en su mayoría contemplan el uso de calefacción distrital como una alternativa importante a resolver, ¿no es cierto?, y verlo como una alternativa posible, ¿no? Esto ha generado que se ha impulsado a través de estudios de prefactibilidad y o medidas de compensación de las emisiones. Por otro lado, también en nuestra política energética de largo plazo se ha desarrollado, ¿no es cierto?, toda una gama de actividades medidas en los distintos ámbitos y se ha resaltado, ¿no es cierto?, en el eje de la energía compatible con el medio ambiente el uso de la calefacción distrital. Esto ha sido importante dentro de nuestra política y es un punto que estamos, ¿no es cierto?, trabajando para impulsarlo gracias a todas estas definiciones más bien estratégicas, macro, que son a nivel país. Adicionalmente, como política pública también se instauró la Ruta Energética 2018-2022 y en donde se establecieron 3 acciones específicas que apuntaban a fomentar la calefacción distrital. En ellas se encuentran, ¿no es cierto?, desarrollar herramientas de información, desarrollar un marco normativo y generar proyectos demostrativos de calefacción distrital o pilotos que pudieran, ¿no es cierto?, abrir el camino de este proceso.
¿Qué ha pasado en medio, ¿no es cierto?, de todas estas definiciones también del desarrollo de estas políticas públicas y toda esta planificación energética a largo plazo? Bueno, es que Chile se comprometió a alcanzar la carbono neutralidad. Y en esta carrera contra el cambio climático nos hemos puesto desafíos bastante importantes, para lo cual nos vimos obligados, ¿no es cierto?, con la idea de poder avanzar en lo que es mejorar el bienestar de las personas versus el consumo energético, cómo poder desacoplar, ¿no es cierto?, el crecimiento de estos consumos, ¿no es cierto? La tendencia en general siempre ha sido, o el paradigma que existe es básicamente que el crecimiento de un país está vinculado con el consumo final de energía, y nos hemos preocupado de forma importante de tratar de generar ese desacople a través de la eficiencia energética para lograr poder crecer, ¿no es cierto?, sin estar aumentando el consumo de energía. Esto genera obviamente beneficios ambientales, sociales y económicos, y una de las alternativas y herramientas importantes para lograr esto obviamente son los sistemas de energía distrital. Y en esa línea es que se ha hecho una planificación energética a largo plazo, donde a través con conceptos de eficiencia energética y energías renovables, se ha armado un plan, ¿no es cierto?, ambicioso, basado en 4 pilares que busca lograr esta transición energética. El primero de esos pilares es el retiro de centrales de carbón y aumento de energías renovables. El segundo es la eficiencia energética, que es muy importante y habilitante para poder llegar a puerto con las soluciones térmicas, ¿no es cierto? Por otro lado está el hidrógeno verde, y por último todo lo que tiene que ver con electromovilidad y cómo impactamos o hacemos planificación, ¿no es cierto?, energética en torno al transporte. Y en línea con eso, hemos podido, ¿no es cierto?, como les comentaba, proyectar cómo hacer nuestro camino hacia la carbono neutralidad. En base a estos 4 ejes, buscamos, ¿no es cierto?, al 2050 poder ser carbono neutrales. Como les decía, en el primer eje, lo relevante ha sido, ¿no es cierto?, convertirnos en una matriz más renovable. Hoy día la matriz es de forma importante, tiene una componente, ¿no es cierto?, de uso de combustibles fósiles, y nuestro plan es ir reemplazando estas centrales, irlas sacando de la matriz eléctrica para irlas reemplazando con energía solar, eólica y concentración y otros, ¿no? Eso desde el punto de vista de la matriz eléctrica. Y esto también no sucede solamente a gran escala, sino que tiene un impacto importante a nivel de ciudades. Hemos promovido, ¿no es cierto?, el desarrollo de los pequeños medios de generación, hemos promovido, ¿no es cierto?, las tecnologías de autoconsumo, y tenemos una legislación también importante en torno al net billing, que es que los clientes finales o regulados puedan, ¿no es cierto?, conectarse a la red e inyectar su excedente de energía. Todo esto, si uno lo ve, finalmente tiene impacto en las ciudades y cómo se debiera hacer planificación urbana, ¿no es cierto?, sostenible. Donde ubicamos los PMGD es afuera de la ciudad, en torno a la ciudad, en medio. ¿Qué pasa si uno de estos sistemas de autoconsumo se instala en la mitad de la ciudad u otro, ¿no? Y así es como, en concreto, 3 de estos ejes, ¿no es cierto?, impactan directamente a nivel de ciudades, y eso nos obliga a preocuparnos de la planificación urbana y de cómo la planificación energética de largo plazo termina vinculándose con la planificación urbana. En ese sentido, como les comentaba, o sea, el aumento de las energías renovables tiene un impacto en la ciudad, ya sea por la generación distribuida, como también todo lo que tenga que ver con generación térmica para la energía distrital, el tema de dónde ubicar, ¿no es cierto?, las centrales térmicas, cómo eso impacta, ¿no?, en el avalúo de las propiedades,
hay todo un desafío, ¿no es cierto?, en lograr que la inclusión de este tipo de infraestructura, ¿no es cierto?, no tenga rechazo por la comunidad y de alguna forma sea bienvenida por los ciudadanos, ¿no? Hay varias historias al respecto y experiencias súper exitosas y eso es un tema no menor. En cuanto a eficiencia energética, nosotros también hacemos trabajos importantes en lo que tiene que ver con los mejoramientos de estándares constructivos, de establecer una meta de edificación net zero buildings, y todo esto apuntando, ¿no es cierto?, por un lado a que estas medidas nos permitan bajar la demanda energética, sobre todo térmica, y que sea una vía para habilitante para las soluciones de energía distrital. Asimismo, también todo lo que tiene que ver con huella de carbono y el concepto del retrofit, por así decirlo, tomar las edificaciones existentes y poder rehabilitarlas, modernizarlas en términos de sus soluciones térmicas, de su acondicionamiento térmico, y con ello también poder ser, que posiblemente puedan ser conectadas a un sistema distrital u otra solución, ¿no? Y en electromovilidad también esto todo genera harto impacto, el transporte eficiente, y ya en Chile tenemos buses eléctricos, tenemos todo un impulso hacia la movilidad eléctrica, y eso ya nos está haciendo cuestionarnos y establecer estrategias, ¿no es cierto?, en torno a cómo se va a resolver los temas de infraestructura de carga, la gestión de la demanda eléctrica y otros temas más. En definitiva, todas estas políticas públicas, todo esto desarrollo que hemos hecho de planes de largo plazo, de alguna forma teníamos que lograr bajarlo hacia la problemática de las ciudades, y por ende se ha trabajado fuertemente con otros ministerios, ¿no es cierto?, para poder hacer mesas o paneles intergubernamentales sobre el cambio climático y con eso poder desarrollar planes sectoriales. Le hemos llamado planes de adaptación al cambio climático y se han definido, ¿no es cierto?, sectores prioritarios para el desarrollo de estos planes, en el cual, como pueden ver, está el sector energía, la infraestructura, y asimismo como uno importante el de las ciudades. Y así el plan de adaptación al cambio climático de ciudades ha establecido la relevancia de planificar el desarrollo urbano, por así decirlo. Más del 90% de la población en Chile es urbana, y esta rápida urbanización obviamente ha traído grandes impactos y desequilibrios medioambientales. Están vinculados a un aumento, ¿no es cierto?, del consumo de la energía, al uso de los recursos naturales, qué pasa con el suelo urbano y cómo se readecúan también el transporte, los equipamientos y las infraestructuras. Y todo esto termina radicando un poco en la imagen que les ponía al principio, por ejemplo, la ciudad de Coyhaique o Temuco, Chillán, que en donde la proporción, cada vez es mayor la proporción de emisiones de gases de efecto invernadero y de material particulado. Es así como se ha definido, ¿cierto?, que se debe hacer una gestión y planificación de las ciudades que busque la equidad territorial, el acceso a todos los sectores de la ciudadanía, los servicios básicos y la infraestructura, la vivienda y en definitiva todos los bienes, que todos los bienes públicos, ¿no es cierto?, puedan constituyan, ¿no es cierto?, un bienestar para la sociedad. Los ejes estratégicos de este plan de adaptación están ahí definidos, ¿no es cierto?, básicamente la planificación urbana y el ordenamiento territorial, la infraestructura y construcción, y temas de reducción y gestión de riesgo de desastre asociados al cambio climático, la gestión local y la difusión. Es interesante ver cómo este plan de adaptación ya plantea, ¿no es cierto?, que se deben definir instrumentos de planificación territorial y normas urbanas. Bueno, entonces,
en concreto, de lo que le he hablado es cambio climático, nos ha llevado, ¿no es cierto?, a una planificación energética a largo plazo, y la emergencia ambiental, todo lo que tiene que ver con la contaminación de material particulado y el uso de la leña de mala calidad, cómo nos ha obligado también a hacer planificación ambiental a través de los PDA, ¿no es cierto?, los planes de contaminación atmosférica. Pero y la planificación urbana, hasta ahora poco y nada les he hablado, ¿no es cierto? Y cómo impacta el desarrollo de la energía distrital. Bueno, esa era un poco la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿no es cierto? Este vínculo entre la planificación energética y la planificación urbana. La verdad es que nosotros como Ministerio de Energía poco incidimos en la planificación urbana, esto compete al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero la verdad es que en el proceso de desarrollo de la energía distrital que nosotros hemos estado impulsando, hemos ido aprendiendo de cuán relevante es esto para la planificación urbana. En concreto, y en relación al contexto en Chile, la planificación urbana tiene como dos niveles. A nivel nacional existe, ¿no es cierto?, una legislación marco, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, donde se establecen criterios y lineamientos para la planificación de las ciudades, la urbanización, la arquitectura y la construcción. Aquí podemos, en los distintos temas, encontramos ámbitos desde reglamentación térmica y la habitabilidad de los lugares, como la definición, ¿no es cierto?, de los ejes viales y cuál es el crecimiento de cómo deberían crecer las ciudades. Y a nivel comunal, es donde realmente se hace una bajada de esta legislación y se concreta, ¿no es cierto?, lo que es más o menos la planificación urbana que se llega a hacer en Chile. Y esto se hace a través de planes reguladores comunales, el cual está compuesto por un conjunto de normas que establecen, ¿no es cierto?, condiciones de higiene y seguridad de los espacios urbanos y de los edificios de cada comuna. Plantea disposiciones sobre el uso del suelo y zonificación. Esto es súper relevante en lo que hemos aprendido con respecto a la energía distrital. El tema de la localización del equipamiento comunitario, se fijan los límites urbanos y cómo es la densidad y las prioridades de urbanización para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas. Y en esa línea, aquí les quería mostrar lo que es un plan regulador de la ciudad de Coyhaique, justamente. Como pueden ver, bueno, la imagen no sé si se alcanza a ver bien, pero está zonificada la ciudad en distintos puntos y tenemos zonas que son, ¿no es cierto?, de carácter residencial, zonas que son de expansión a alta densidad, zonas subcentro donde están los servicios, zonas especiales deportivas, y así también se definen zonas de aeródromos, zonas de industriales, qué sé yo, y todo esto genera todo un desafío a la hora de plantearse el desarrollo de un sistema de energía distrital. Hay áreas verdes también obviamente definidas y asimismo zonas de restricción medioambientales, zonas de vertientes. Bueno, hay un sinfín de posibles definiciones y que impactan al final en cualquier proceso de desarrollo de proyectos, ¿no? Y así es como hemos aprendido hemos tenido experiencias de aprendizaje en cuanto a cómo la planificación urbana y los proyectos de energía distrital tienen que conversar de alguna forma. Hemos desarrollado varios proyectos de prefactibilidad, ¿no es cierto?, en varias ciudades, como les mencioné, y hemos descubierto que a veces nos encontramos con las limitantes de, bueno, ¿dónde se ubica la central térmica? ¿Es posible, dado el uso de suelo que se establece en el plan regulador, ubicarla aquí? ¿O hay que pensar que la ciudad debería, ¿no es cierto?, partir creciendo por otra parte el desarrollo del proyecto distrital y con una central térmica ubicada en otro punto?
Todas esas preguntas han sido importantes en nuestro proceso de impulsar la tecnología y nos hemos encontrado obviamente con barreras. Hoy día hay ¿no es cierto?, una unidad en el Ministerio de Energía dedicado a impulsar la energía distrital, y aprovecho de mencionarlo porque creo que es importante. Rubén Muñoz y Felipe Mellado llevan varios años, ¿no es cierto?, en este proceso y han determinado varias de estas barreras, varias de las problemáticas, y han buscado, ¿no es cierto?, soluciones tanto en lo de la planificación como en lo normativo y en cómo impulsar estos proyectos. Puntualmente, barreras que muchos de ustedes deben conocer, pero en el caso chileno al menos, los proyectos energéticos son a través de impulso e inversión privada. El Estado no participa de ello y en general se debe buscar la forma en que los proyectos sean atractivos, ¿no es cierto?, y rentables para el privado. Y en el caso de la energía distrital, el desafío es que estos proyectos, ¿no es cierto?, puedan, aparte de impulsarse, después tener un crecimiento orgánico en las ciudades y que sea atractivo para el privado, ¿no? Por otro lado, hemos encontrado justamente falta de un marco normativo al respecto que ha generado limitaciones, tanto en lo que les hablaba de la planificación urbana como algunos otros temas. El alto impacto, ¿no es cierto?, la alta inversión y el impacto urbano que tienen los proyectos, también muy vinculado a lo que hacemos en la unidad de edificación y ciudades, el tema de los bajos estándares de las viviendas, lo cual implica una alta demanda y toda una adecuación tecnológica, tanto desde el punto de vista del aislamiento de las viviendas como también de sus sistemas de climatización. Y también, como les decía, todo lo que tiene que ver con los planes reguladores o la planificación urbana existente en cuanto a las restricciones de uso de suelo. Tanto los bienes nacionales de uso público tienen un objetivo que en algunos casos ha dificultado, ¿no es cierto?, el poder proponernos instalar en uno u otro lugar las centrales térmicas, como también todo el tema relacionado a la definición del uso de suelo para infraestructura energética. Esta definición existe, pero tiene bastantes limitaciones. En particular, mencionar que hoy día en Chile la realidad es que tenemos varios estudios de prefactibilidad realizados, como les decía, desde el año 2010 a la fecha, en distintas ciudades, pero en concreto tenemos pocos proyectos en operación. Las Torres de San Borja es un proyecto emblemático. Se construyó en los años 70, está en pleno centro de la ciudad de Santiago y probablemente se construyó bajo otras normativas, ¿no? Bueno, es bien emblemático porque la verdad es que hasta el día de hoy opera y suministra calefacción distrital a más de 1.500 departamentos. Y por otro lado, tenemos casos más, el condominio Frankfurt, ¿no es cierto? Este es un condominio de 34 casas y que su generación depende de una bomba de calor geotérmica, lo cual es bastante atractivo, bastante moderno y también es un caso de ejemplo. Tenemos algunos otros casos pilotos, más pequeñitos, proyectos que son netamente privados en el contexto de algún condominio, pero en general que podamos declarar son estos dos proyectos los más emblemáticos, ¿no? Y volviendo a lo de la ruta energética y la política pública, ¿no es cierto? Como les decía, esto nos llevó a tener una unidad dentro del ministerio, a tener una unidad dedicada a impulsar la energía distrital y en donde han podido generar grandes avances, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos. En el marco normativo
pudieron, ¿no es cierto?, realizar estudios comparativos sobre la energía distrital en Chile versus la experiencia en otros países, ¿no es cierto? Se contó con asesoría jurídica y esto está en la etapa, ¿no es cierto?, de que se ha desarrollado un proyecto de ley de energía distrital, lo cual estamos ahí tratando de impulsar su tramitación y aprobación, ¿no es cierto?, en el Congreso. Aparte, se ha trabajado en el tema de las herramientas de información. Como bien les comentaba, se han elaborado mapas de calor en 11 ciudades, se desarrolló un manual de desarrollo de proyectos, hay una plataforma web e incluso hoy día se ha estado desarrollando, ¿no es cierto?, herramientas para la evaluación de los proyectos de energía distrital con la Agencia de Sostenibilidad Energética. Y por otro lado, se ha impulsado, ¿no es cierto?, proyectos demostrativos. Se ha avanzado, ¿no es cierto?, en algunos estudios que han avanzado en la etapa de prefactibilidad para tratar de impulsarlos y como estrategia tratar de, ¿no es cierto?, cautivar a la empresa privada que desarrolla estos programas. Se participó, ¿no es cierto?, también en el District Energy in Cities que promueve la ONU. Y esto fue de gran ayuda, ¿no es cierto?, también a impulsar y a generar, ¿no es cierto?, conciencia a nivel municipal sobre la relevancia de atacar el problema de la contaminación a través de planificación energética de largo plazo y el uso, ¿no es cierto?, probablemente de los mapas de calor ha ayudado mucho a eso. Y asimismo también ahí está el proyecto GEF, que tiene, ¿no es cierto?, que ha buscado financiamiento para el desarrollo de los proyectos, ¿no? Así es como hemos detectado, ¿no es cierto?, varios de los hallazgos en términos normativos. La legislación actual permite el desarrollo de proyectos menores, pero en donde, ¿no es cierto?, sean más bien de carácter privado. La legislación no era suficiente y por lo tanto nos ha llevado a desarrollar un proyecto de ley, como les decía. Dentro de las trabas se puede mencionar de forma importante el uso de suelo y el uso de los bienes públicos y hemos estado trabajando justamente en tratar de impulsar, ¿no es cierto?, modificación a la legislación existente, así como a este proyecto de ley de energía distrital. Aquí está un poco los distintos temas que plantea el proyecto de ley. Se establece, ¿no es cierto?, la definición de un sistema de concesiones para la energía distrital con derechos y obligaciones, las facultades del Ministerio de Energía para administrar dichas concesiones y cómo es el vínculo con el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto?, para el desarrollo de estos proyectos. Asegura, ¿no es cierto?, seguridad y calidad de servicio, entre otros, la protección de los clientes y las facultades de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para fiscalizar, ¿no es cierto?, el desarrollo y operación de estos proyectos. Y importante es que se plantea, ¿no es cierto?, una cierta compatibilidad con la UG, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que yo les planteaba, en donde un poco se proponen algunas modificaciones a dicha legislación con tal de que todo lo que tiene que ver con las instalaciones y edificaciones necesarias para el desarrollo de estas concesiones, llámense centrales térmicas, pueda ser, ¿no es cierto?, asimilada a distintas infraestructuras, ¿no es cierto?, de redes asimilada en términos legislativos, ¿no es cierto?, al igual que red de distribución, red de comunicación domiciliaria y trazados de infraestructura, según la normativa que regula la misma UC. Entonces, el enfoque se exige, ¿no es cierto?, que, por así decirlo, el Ministerio de Salud califique las actividades desarrolladas en dichas instalaciones y edificaciones como inofensivas para que éstas sean tratadas en términos legales de la misma forma que el resto de infraestructura de telecomunicaciones y energética.
Entonces, como conclusión, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Creo que a través de todo nuestro proceso y experiencia que hemos vivido en impulsar los proyectos de energía distrital, creo que una herramienta clave han sido los mapas de calor y la planificación energética que nosotros impulsamos. Entonces, por un lado, tenemos varias medidas, ¿no es cierto?, que apuntan a resolver problemáticas a nivel de ciudad, que están vinculadas a la planificación urbana, pero una de ellas, y como alternativa tecnológica, ¿no es cierto?, es la energía distrital, que en su desarrollo contiene estos mapas de calor. Y estos mapas de calor cruzados, ¿no es cierto?, con otros mapas. Ahí tuve un problema en la presentación, no sé qué pasó, les pido disculpas, pero cruzando estos mapas con mapas que tienen que ver con, por ejemplo, las emisiones, finalmente en el desarrollo de estos proyectos uno empieza a ver cómo indirectamente se está hablando, ¿no es cierto?, de una cierta planificación energética que vincula con la planificación urbana. Estos elementos han sido muy importantes al final para el trabajo con las municipalidades, dejar en evidencia la importancia de tomar decisiones de largo plazo, planificar en el largo plazo, tanto lo energético como lo urbano, y creo que al final de cuentas el desarrollo de los proyectos de energía distrital, impulsarlos y idealmente desarrollar estos estudios de prefactibilidad donde se analizan este tipo de informaciones a nivel urbano, son una herramienta muy relevante para poner en la mesa, en la discusión, de cómo debemos planificar las ciudades en el largo plazo. Cómo buscar la planificación urbana sostenible a través de la planificación energética, ¿no? Esto es un poco lo que les comentaba, o sea, la planificación urbana sostenible finalmente implica un trabajo de planificación energética de largo plazo, implica haber realizado este proceso y por ende mi recomendación es tratar de impulsar estos estudios y este levantamiento de información que es muy relevante para poder avanzar en lo que tiene que ver de que como Ministerio de Energía podamos influir en la planificación urbana de largo plazo. Reiterarles que creo que como resultado de todo ese trabajo, hoy día contamos con este plan de adaptación al cambio climático en ciudades, el cual ya habla en concreto, ¿no es cierto?, de planificación urbana, de infraestructura y construcción sostenible, ¿no es cierto?, y todos los instrumentos de planificación territorial que se requieran, tanto en infraestructura, espacio público, ¿no es cierto?, vivienda, con tal de poder lograr la meta, ¿no es cierto?, llegar al final de esta carrera contra el cambio climático, ojalá habiendo cumplido nuestros compromisos de carbono neutralidad. Eso, espero les haya gustado la presentación y espero no haberme alargado mucho, así que quedo atento a sus preguntas y para ver si podemos responderlas. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Nicolás. Muy interesante todo lo que hablabas. Definitivamente creo que deben haber muchas preguntas. Hablaste también de los sistemas de planificación urbana, de los cambios en la regulación de las normativas, también la optimización de recursos tanto privados, públicos, impulsar proyectos para cautivar. Creo que esa es una gran labor que tenemos todos para cautivar empresas privadas y sobre todo con lo que cerraste hace poco diciendo estamos en una carrera contra el cambio climático y esta labor debe ser de todos. Muchísimas gracias por esta presentación, muy interesante. Todos los ejemplos que nos mostraste, digamos que estos dos casos de éxito que expusiste ahora que hay en Chile, muy interesante. Voy a darle paso en este momento a la ingeniera Cristina Mariaca, quien nos tiene las preguntas listas de las personas que dejaron su preguntita acá a través del chat. Creo que está lista por aquí. Cristina, aquí está. Cristina, bienvenida. Cristina es parte de este gran equipo
de distritos térmicos en Colombia. Bienvenida, Cristina, ingeniera, y la dejo con nuestro invitado Nicolás Pintor. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu interesante presentación. Muy buenos días a toda la audiencia que se ha conectado y que viene participando en el tercer Congreso Internacional de Distritos Térmicos. Nicolás, aquí tengo una pregunta muy importante que sale de pronto de algunas de las acciones que se han realizado en algunas ciudades, y es: ¿bajo qué políticas o más bien bajo qué mecanismos se vienen desarrollando esos mapas de energía? ¿Cómo es su institucionalización y la materialización de esta herramienta dentro de las políticas? Sí, en particular, creo haberlo mencionado, pero en particular el desarrollo de los mapas ha estado vinculado, ¿no es cierto?, a los planes de descontaminación atmosférica, los PDA. Estos, como estaba creo en una lámina, pero puntualmente estos establecen que se debe incentivar, ¿no es cierto?, el desarrollo de proyectos de prefactibilidad de energía distrital. Y eso nos ha llevado, ¿no es cierto?, a impulsar el trabajo de realización de estos estudios, que de alguna forma nosotros hemos procurado que incluyan estos mapas de calor. Adicionalmente, tenemos hoy día un trabajo con la Agencia de Sostenibilidad Energética y a través de los fondos GEF tenemos ciertos fondos destinados a impulsar los proyectos. Hemos estado desarrollando herramientas de información, hemos estado desarrollando herramientas de evaluación de los sistemas con tal de fomentar e impulsar estos estudios de prefactibilidad que nos han aportado esta herramienta tan importante como lo mencionaba, que son los mapas. Le llamamos mapas de calor, pero son mapas que tienen varias capas, ¿no? Tienen la capa de la demanda de energía, pero también tienen capas a nivel de potencia, a nivel de emisiones de material particulado, emisiones de CO2, y cuando uno empieza a hacer el cruce entre esas capas, ¿no es cierto?, con el plan regulador y con temas normativos y del censo, los resultados son bien interesantes y podemos tomar, ¿no es cierto?, posturas a lo mejor de que plantearlas y poder ponerlas en la mesa en la discusión de la planificación urbana. Muchas gracias, Nicolás, por tu respuesta. Y esta ya no es una pregunta que viene del público, sino relacionada con lo que acabas de decir. ¿Esa información de esos mapas está accesible para las entidades públicas, pero también para los privados, para la comunidad en general? Sí, hoy día estamos trabajando en tratar de armar mapas georreferenciados que apunten a tener la disponibilidad total de estos mapas. Es información que nosotros en general está disponible y puede ser compartida, pero no la hemos logrado sistematizar para que pueda ser de libre acceso, por así decirlo. Estamos en ese trabajo, tenemos un trabajo importante ahí que realizar en busca de lograr que ojalá estos mapas puedan estar en nuestros mapas georreferenciados. Nosotros tenemos varios, le llamamos los exploradores de energía, que, por así decirlo, calculan o nos muestran, ¿no es cierto?, la disponibilidad de los recursos renovables que tenemos a lo largo del país, tanto eólicos, solares, mareomotrices, y todo ese desarrollo ha dado un tremendo acceso a información a la gente para el desarrollo de proyectos de energías renovables. Apuntamos o queremos lograr que ojalá estos mapas de calor los podamos, ¿no es cierto?, disponibilizar de la misma forma, de forma georreferenciada, pero la verdad es que implican varios desafíos que estamos trabajando en ellos. Vale, muchas gracias, Nicolás. Aquí tengo varias preguntas, pero voy con esta que me parece interesante, y es que
En la presentación se habla de políticas de planeación urbana, cambio climático, entre otras. ¿Cómo ha trabajado Chile? ¿Bajo qué esquemas de trabajo tienen las diferentes entidades para alinear estas políticas? Sí, como lo mencioné, hoy día este compromiso, ¿no es cierto?, con la carbono neutralidad ha impulsado que hagamos un trabajo interministerial. Existen varias mesas de trabajo en los distintos ámbitos, pero además se ha desarrollado todo este plan de adaptación al cambio climático, en donde en conjunto con los distintos ministerios de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y Ministerio de Obras Públicas también, se han estado, ¿no es cierto?, desarrollando estos planes de adaptación al cambio climático a nivel sectorial. O sea, se estableció primero un plan de adaptación al cambio climático general del país y luego se han estado haciendo estas bajadas, ¿no es cierto? Ahí les mostré algunos temas puntuales del que corresponde al plan de adaptación de ciudades. Se ha hecho una bajada a nivel sectorial y ese es un trabajo que se hace conjunto con los distintos ministerios del país. Vale, muchísimas gracias. Creo que ya cumplimos con el tiempo. Se me queda otra pregunta por ahí con el tema de mapas, pero Nicolás, muchísimas gracias por tu participación, por mostrarnos la experiencia que viene teniendo Chile en este tema de energía distrital y lo que es pues la implementación de ese contexto institucional tan importante para que podamos promover estas infraestructuras en nuestros países. De nuevo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por tu presentación. No, gracias a ustedes y muy contento de haber podido participar y aportar en esta materia tan relevante.